Buenas tardes, amigos y amigas, compañeros y compañeras de lucha. Yo soy Ana María Zarandona, Esono, soy representante de la editorial Garaje y estamos aquí para presentar una novedad que es la escuela perdida. Este libro nos reúne a la cultura, al pleno, porque hay gente de la memoria histórica, hay gente del teatro y hay gente de la cultura en sí, ¿no? Eso a mí me llena de orgullo y sobre todo de satisfacción, porque mis orígenes son africanos, entonces pues siempre lo que va vinculado con la cultura me hace muy feliz. Sin más, os voy a dejar aquí con los autores que son quienes os van a hablar verdaderamente del libro, aunque me lo he leído, claro. Pues, cuando queráis. Bueno, yo me llamo Ramón Hernando, soy inspector de enseñanza primaria, saqué mi plaza en unas oposiciones que convocó la Segunda República para maestros con experiencia. Y me han traído aquí desde 1936, estoy aquí, me han dicho que viniera a hablar de la escuela perdida, de una obra de teatro, pero el que está un tanto perdido soy yo, porque a mí me habían asegurado que yo no iba a estar aquí solo. Me habían dicho que me iban a acompañar dos maestras. Pasa con ustedes que con esto de la República, pues ahora las maestras se han venido arriba, como dicen ahora, creo que se han empoderado, se deben considerar muy importantes. Y aquí hay dos lugares, estoy aquí solo, en fin, ya que están ustedes aquí, pues, ¿qué quieren que les diga? Yo voy a hacer lo que pueda, yo voy a hacer lo que pueda. No estás solo, ¿eh? Amalia. Pero bueno, Hombre, Amalia. pero bueno, ¿cómo estás solo, pobrecito? Amalia, siéntate aquí conmigo. Pero bueno, Siéntate aquí conmigo. qué decidida. Las maestras anarquistas al final siempre están, acuden a su puesto, aunque sea un poco tarde. Bueno, pues ya no estoy solo. No estás. ¿Ves? ¿Esperas a alguien más? Bueno, no me hubiera importado que viniera alguien más, ¿sí? ¿Cómo quién? A ver, dime. No me hubiera importado que viniera Celia. Anda, que no se te notaba, pillín, cómo te gustaba Celia, ¿eh? Anda que no das caña con ella, ¿eh? Sí. No lo podía disimular, ¿eh? Pero tú sabes. Ramón no podía disimular eso, ¿eh? Pero no conseguí nada, no conseguí nada. Y no sé qué será de ella, no sé si quizá... Pero bueno, Celia. estáis aquí. Querida Oye, perdonadme, pero ya sabes que venir del sur siempre es un reto. Tengo tus músicas y tus partituras. Bueno, con mis músicas y con mis viajes por todas las escuelas y las Bueno, y por ahí escuelas. veo yo a alguien, ¿eh? Bueno, Mira quién veo a Eva, ¿eh? Pero, pues, Adelina, nuestra maestra. O sea, Adelina es Adelina. No vais a hacer ir para allá, ¿eh? tendremos en mente. Bueno, bien, pues ya que estamos aquí, Venga. vamos a contarle a estas señoras y señores que están escuchándonos cómo fue el proceso, ¿no?, de que nos llevó hasta crear la escuela perdida, ¿no? Yo tenía... Ahora soy Carlos, ahora me quito la gorra, soy... Sí, Ahora nos soy quitamos la Pues ya lo he visto, yo tenía una idea, más que una idea, casi una obsesión. Y era una pregunta que yo me hacía continuamente, y era, siendo docente como soy, si hubiera vivido en Madrid en septiembre del año 36 y me hubiera tocado vivir aquel momento, ¿cómo hubiera enfrentado esa situación? ¿Qué decisiones hubiera tomado? ¿Qué hubiera hecho? Y esa pregunta pues, me daba vueltas en la cabeza y la empecé a compartir con amigas y con amigos. Y esto venía para mí de hacía tiempo, pero hace 3 años, en el año 2021, es cuando empecé a compartirlo con amigas y con amigos. Y propuse hacer un viaje en el tiempo.
irnos a septiembre del 36, irnos en el tiempo, pero no en el espacio, en Madrid, y afrontar colectivamente esta pregunta. ¿Qué hubiéramos hecho en el caso de que, ejerciendo nuestra profesión de maestros, maestras, nos hubiera tocado vivir aquellas circunstancias tan difíciles, ¿no? Y ahí se inició el proceso. Empecé a hablar con algunas personas y yo creo, Sacri, que contigo fue una de las primeras con las que hablé. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo cuando Carlos me propuso este proyecto, pues yo me acojoné un poco. Me parecía precioso el proyecto, pero dices, esto tiene un recorrido, es muy complicado, pero bueno, acepté ese reto y la verdad es que no sabía yo lo que esto iba a conllevar. O sea, estamos ya hace 3 años y ahora estamos aquí, o sea, que ha habido ese recorrido, pero bueno, yo me metí en él. Siempre quise ser una maestra anarquista y mira tú, aquí lo estoy siendo, la maestra anarquista, con lo cual eso que me llevó a un estudio y a dedicarme a leer sobre la educación, la República, sobre la guerra, sobre todos los procesos que se estaban viviendo en aquel momento y tal, y eso también me enriqueció y me gustó meterme en el proyecto. Y bueno, así que fui construyendo mi personaje y bueno, ya hablaremos de los personajes, pero aquí estoy y me ha gustado. Entonces, a ver qué nos dice aquí la amiga. Pues el gancho que tuvo Carlos es que estábamos haciendo una de las acciones en el barrio de Carabanchel por la reivindicación de las calles dignas. Sabéis que durante estos últimos años ha habido pues, un movimiento, ¿no?, de recuperación de nombres democráticos para evitar que se siguieran manteniendo los nombres fascistas de algunas calles. Entonces, en este caso habíamos hecho una performance y la habíamos hecho delante de multitud de gente. Y bueno, pues estábamos haciendo una performance, la terminamos, fue súper bonita, era un día muy luminoso además, y yo me acuerdo que se acercó pues una persona que yo no conocía, Carlos en este caso, con alguien que era otra persona que no conocía, que era Sacri, y todavía estaba también María José. Y bueno, Carlos, es que, no sé, viendo la posibilidad del momento, de la explosión, de la alegría, no sé, del poder, ¿no?, que teníamos ahí en la calle, pues enseguida lo comentó y dijo, oye, pues es que yo estoy pensando en hacer una obra sobre la educación en la República y aquí nos hemos concentrado un montón de maestros y estamos haciendo algo que tiene mucho que ver. Entonces, vale, nos dimos los teléfonos y a partir de ahí, pues el proceso ya sí que me llevó a empezar a una situación totalmente vertiginosa, porque además ha sido mucho tiempo, pero con mucha densidad, ¿no?, con mucho aprendizaje y con mucha conexión. Y bueno, y siendo maestra, pues lógicamente me ha encantado y estoy, vamos, a tope, ¿no? En el caso de Sacri quería ser maestra. Yo he sido maestra y estoy jubilada y bueno, mi adscripción no era anarquista, pero sí que me tiraba muchísimo todo el tema de los valores de la escuela republicana, ¿no?, que aunque son difíciles de mantener, yo creo que se llegó a un punto en que ahora mismo ojalá pudiéramos tenerlos en la escuela pública, laica, educativa y bueno, pues ahí estamos recuperando. Bueno, y se fue sumando más gente, igual que se sumó Vito, se sumó Eva, que ya la hemos nombrado antes, también muy vinculada a aquel movimiento por las calles Justa Freire, maestra rural en este caso, en Busto Viejo. Se sumó Juanje, que no estaba ya aquí con nosotros, otro compañero también, maestro de muchas batallas, María José, que nos conocíamos por hacer teatro, ella participó desde el principio, Manu, que creo que está por aquí, también se incorporó, así hasta que ya formamos el grupo de los 8 integrantes de lo que llamamos la compañía Solo en nuestro deseo. El proceso se inició, como decimos, en octubre del 21 y ahí empezamos a reunirnos en un lugar que para todos tiene mucho valor, que es Sabores Patagónicos, que está en el puente de Segovia, y a los 2 meses nos dimos cuenta
que necesitábamos de dirección, que sin dirección no íbamos a conseguir que el proyecto arrancara. Hicimos un casting a la inversa, fuimos nosotros quienes hablamos con personas que se dedicaban a la dirección, y de esa selección salió el vínculo con Toni, nuestro director, Toni Ruiz, que fue el que se incorporó al proyecto, ¿no? Y ya fue un proceso de creación en el que básicamente creo que los dos elementos son el habernos dado libertad total para la creación de los personajes que todos ellos, sin excepción, tienen proyecciones de las personas que los interpretamos, es decir, son personajes creados desde las tripas, digamos, ¿no? Y desde las emociones y las vivencias de cada uno y cada uno de nosotros, pero al mismo tiempo inspirados en personajes históricos. Inspirados, pero nunca son personajes que realmente representen a un personaje histórico, aunque puedan tener bastante relación con alguno de ellos. El equilibrio, por lo tanto, en libertad personal y rigor en el contexto histórico. Y Toni fue ensamblando todos aquellos textos que íbamos escribiendo, esas escenas que íbamos pensando, pacientemente iba consiguiendo que aquello tuviera la forma de una obra de teatro, ¿no? Empezamos en Sabores Patagónicos, luego empezamos a ensayar La Travesía, otra sala que está por el barrio de Urgel, todo por Carabanchel, y así fuimos avanzando, hasta que el 6 de marzo de 2024 conseguimos estrenar La Escuela Perdida. Pero seguramente me he dejado algunas cosas en el tintero en cuanto al proceso que queráis. Hombre, yo creo que este proceso nos sirvió también para crear unos lazos entre nosotros, pues éramos gente, bueno, Carlos se le llama el pegamento, porque nos ha pegado a todos. Entonces, la mayoría, pues ha creado ahí unas sinergias y una historia muy bonita. Entonces eso también nos ha permitido pues ir avanzando en este proceso y encontrar también, aparte de muchos miedos a veces, el miedo escénico ese que produce esto, sobre todo cuando no has hecho nada, pues es un poco complicado, ¿no? Pero bueno, eso nos ha ayudado también a unir, a establecer esos vínculos, ¿no? Y eso yo creo, para mí ha sido muy bonito el proceso. Claro. A mí me parece que además dimos un salto en el vacío, ¿no? Porque teníamos que encontrar un director que aceptara las condiciones que le proponíamos, que era que nosotros queríamos hacer un texto y no estaba escrito, o sea, lo teníamos que crear y tenía que ser posible que lo pudiéramos representar y que además fuera en un tiempo de creación que fuera representable. Teníamos que llegar a hacer algo pues, que durara lo que es habitual, ¿no? Y claro, al principio estábamos un poco como desbordados, ¿no? Teníamos unas historias, teníamos tantas cosas que contar, tantas ganas de contar tantas cosas, que tuvimos que recortar y sintetizar mucho. Y luego darle vida también, aparte del texto, que eran textos que, bueno, en el libro los tenéis, a lo que hemos llegado, ¿no? A la sintetización, había que darle cuerpo, había que darle voz, había que hacerlo persona. Y bueno, pues eso también fue un trabajo muy bonito con... Claro, es que además, aunque no sé, bueno, lo ha citado ella, pero es verdad que todo esto no partíamos de ningún texto. O sea, es que, quiero decir que no había... Empezábamos a hacer una obra que no teníamos ningún libro para representar, pero lo teníamos que crear. Entonces, primero elegir tu personaje y luego situarlo en el contexto donde estábamos. Y a veces se escapaban cosas ahí, y luego la puesta en común que se hizo, eso también el director ahí tuvo mucho que ver. Entonces, en eso de aunar, o sea, como que confluyeran los personajes, claro. O sea, sin pisarse, pero a la vez que hubiera una coordinación entre nosotros, y ese proceso, la verdad, que yo creo que nos ha enriquecido mucho, ¿verdad? Sí. Bueno, y ahora vamos a contar un poco, sin hacer demasiado spoiler, porque aquí hay personas que ya habéis visto la obra, y las que no la habéis visto en diciembre ya me temo que no la vais a poder ver porque están vendidas todas las entradas, pero volveremos el próximo año. Y desde luego queremos que tanto Suna como otros compréis el libro, que para lo que también estamos aquí, está aquí nuestro editor, Manuel, Ediciones El Garaje. Entonces no vamos a desentrañaros el contenido de la obra ni del libro, pero sí contaros un poco cuál es su estructura y algunos apuntes, ¿no? Antes de empezar a hablar del contenido de la obra, quiero nombrar
nuestra compañera Merche, porque he nombrado a todos menos a Merche, que forma parte del grupo y que ha sido un personaje fundamental en todo este proceso, ¿no? Así es que, no sé, Feria, si no, ahora volvemos a ser... Yo me pongo la gorra otra vez. Ahora vuelvo a ser, no sé. Yo creo que sí, voy a empezar por el primer bloque. El primer bloque es el deseo. La obra la hemos estructurado en 3 bloques y el deseo, pues como su nombre indica, lo que intentamos transmitir con los personajes es el deseo que teníamos en aquella época las personas que estábamos metiéndonos en la piel de las maestras, de una tendera que vende en ultramarinos de Carabanchel, de un inspector a la vieja usanza antes de que la República llegara con todos estos cambios, de una mujer escritora, de mujeres libres, anarquista convencida, y bueno, y 3 maestras que cada una veníamos de diferentes situaciones vitales, familiares y laborales, y de un niño que empieza siendo niño, asistiendo a esa escuela de la República que le marca, pasando por las vicisitudes que le lleva la vida, y no os voy a contar más, porque el niño es el hilo conductor, es el que nació, coetáneo no, pero sí a la vez que nosotros, y sigue vivo, ¿no? hasta el final de la obra. Una de las cosas que ha ayudado a construir el texto de este colectivo es que hablamos en primera persona, con lo cual asumimos una vida muy normal, una vida generalizable, es decir, que somos maestras que podríamos haber sido como cualquiera de las cientos de maestras, o una escritora, o una tendera, o un niño, o incluso un personaje, ¿no? que también, bueno, pues lógicamente, ¿no? Había gente del otro bando entre nosotros y convivíamos. Y luego otra cosa también es que hablamos desde la muerte, es decir, nosotros ya no estamos aquí, pero sí que sabemos todo lo que ha pasado, lo que hemos vivido y lo que ha sucedido en España. Entonces en España, cuando nosotros empezamos a hablar, decimos yo soy y cuento mi situación de vida. En el deseo lo que pasa es que aludimos a lo que nos ha movido, a lo que nos ha aportado la República, a los valores que hemos podido trabajar en la escuela, a esos proyectos que hemos compartido, a llevar de lo urbano a lo rural y a dar valor a lo rural, al pueblo, y llevarlo a la ciudad, de llevar procesos tan bonitos como el arte, como la cultura, como dar vida en la escuela rural, con alegría, con respeto. Y todo esto además sin tener ningún tipo de fragilidad ni de timidez, porque hemos viajado, hemos leído lo que está pasando en Europa y sabemos que en España la República, con su Constitución del 31, nos está dando la posibilidad de hacerlo igual, porque tenemos esos mimbres, que somos los maestros y las escuelas, y las maestras, y algún inspector. Bueno, ese deseo que aparece en el primer bloque de la obra, que remite siempre a una fecha, ¿verdad? Septiembre del 36, todo se depositan las esperanzas en lo que va a pasar a partir de ahí. Los personajes en ese momento no saben lo que sucede, todos sabemos lo que sucedió en julio del 36. El deseo da paso a la guerra, y la guerra es el segundo bloque de la obra, y la guerra aparece como aquello que va a truncar, va a quebrar, va a atravesar esos deseos que se han presentado en el primer bloque. La guerra localizada en Madrid, porque también hay que decir que la Escuela Perdida es un homenaje a Madrid, a la ciudad de Madrid, al pueblo de Madrid. Y eso está muy presente en la obra, con localizaciones muy concretas, ¿no? Entonces en la guerra, el conflicto, que en el teatro tiene que haber conflicto, y el conflicto que se desarrolla en este segundo bloque es el conflicto que históricamente se produjo en Madrid en torno a la evacuación. ¿Qué había que hacer? ¿Había que mantener las escuelas abiertas o había que cerrarlas y llevarse a los niños y a las niñas, a sus maestras, a Cataluña o a Levante Feliz para protegerlas? Este es el conflicto que se desarrolla en el segundo bloque, el de la guerra, y cuya resolución, por supuesto, yo no voy ahora a desentrañar, ¿no? Y lo que sí voy a decir es que este conflicto atraviesa a todos los personajes, a los 8 personajes que están en el escenario, no solamente a las maestras, sino también a los personajes que representan a la sociedad civil, ¿no? Y ahí aparece un personaje al que hasta ahora no hemos nombrado, que es
Manu, que es un personaje, porque en la obra intentamos que no sea maniquea, entonces hay ahí, bueno, pues otros puntos de vista y otros posicionamientos que se van a ver reflejados en el desarrollo de la obra. La guerra, Madrid y el conflicto de la evacuación y las posiciones ideológicas y personales distintas que se provocan por la ocurrencia de todo esto, ¿no? Enlazando ya con que viene la guerra, vienen las pérdidas, que sería el tercer bloque. Entonces, aunque, o sea, ya en septiembre empieza como... hay algo, los que están metidos en este proceso, que les está afectando, ya empieza un poco a estar revuelto ahí. Y comienza un largo periodo de pérdidas. En estas pérdidas, pues unos los personajes tienen que afrontar la pérdida de distintas maneras. Unos serán en el exilio, se tienen que exiliar, otros estarán en la cárcel, otros serán fusilados, pero bueno, esto es lo que pasó en aquella época tan convulsa, ¿no? Y los personajes que están aquí están viviendo todo ese proceso de pérdidas. Tanto son los maestros, como los niños, como los personajes de la sociedad civil que aparecen, como ya han citado, la periodista, la tendera. Luego hay por ahí también, hay otros personajes que no son tan de la República, esto también un miliciano, que es el que representa Manu, que está por allí. Entonces todo esto va representando pérdida tras pérdida. Entonces, por supuesto, esa pérdida tan grande va a afectar a la escuela. La escuela, por eso se llama la escuela perdida. Llega un momento en que ya en la misma obra se dice, sin hacer un pequeño spoiler, cuando dice la escuela se pierde, pero bueno, nada más. O sea, eso no es nada más. Entonces, todo esto que tanto había significado este avance en la escuela, pues la verdad es que es una, vuelvo a decirlo de la pérdida, porque es una pérdida de esa educación que había sido igualitaria, laica, y todo llegará a destruirse, o sea, a desaparecer. Y con ya la época que cuando termina, o sea, es en la época que vivimos. Y yo voy a hacer como término una anotación que quiero hacer en vísperas del 25N, que es el Día contra las Violencias Machistas. Y es lo que supuso para la mujer española la República y su proyecto educativo inspirado en la institución libre de enseñanza. Un cambio radical en todos los ámbitos, en la esfera poética y en la privada, en la política, en la economía, en la cultura y en la educación. Todo esto quedaría truncado para la mujer con la llegada de la dictadura fascista. Bueno, pues ahora damos paso a las preguntas que nos queráis hacer o aportaciones, en fin, lo que queráis decir. Quizás se nos ha... Hay una cuestión importante también de decir a nivel ya de dramaturgia, ¿no? La obra está estructurada en cuadros, son en total 19 cuadros, de forma que en cada uno de ellos uno de los personajes habla al público y esa narración que ese personaje empieza a hacer hacia el público empieza a suceder. Es decir, aquello que cuenta el personaje empieza a ocurrir. De tal manera que los 8 personajes, los 8 actores, actrices, además, mejor dicho, actrices, actores, porque la proporción es 5-3, 5 actrices, 3 actores. Además de representar nuestro personaje, tenemos que representar esas proyecciones del compañero o compañera que están hablando. Eso provoca, eso nos ha costado bastantes horas de trabajo, bastante estar todo el tiempo en el escenario, movernos, tiene que ir todo como un mecano, digamos, donde vaya todo bien sincronizado, y ahí se ha visto mucho la mano del trabajo de Toni, al que le tenemos que agradecer muchísimo. En ese sentido la obra, bueno, pues es dinámica porque son cuadros breves que se van sucediendo, aunque en conjunto sí se estructura un relato, ¿no? Un relato porque todos los cuadros van teniendo conexión. Pues preguntas, aportaciones. La posibilidad de seguir conversando, tomando un vinito y
y a precio módico, y ese dinero, como ha mencionado la compañera, es para una asociación de mujeres